¿Qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso gratuito de planeación y creación literaria para todo tipo de creador de contenido. Yo soy Golmath y en esta ocasión vamos a retomar el tema de cómo crear tu personaje, específicamente hablando de su desarrollo personal. Si quieres aprender más al respecto, no te pierdas este video. Comenzamos. Muy bien, como siempre les recuerdo que en todos los videos, cuando encuentro algún material extra que les puede ser de utilidad, se los dejaré en la descripción, junto con la ficha completa de planeación de personaje y mis redes sociales, donde encontrarán diferentes proyectos tanto de literatura como de psicología e incluso medicinas integrativas. Ahora, también les recuerdo que si este material les es de utilidad, me ayudarían muchísimo dándole like, compartiendo y dejando sus comentarios. Mando saludos a todos aquellos que aportan algo nuevo al canal solicitando nuevos temas o complementando los ya anteriormente vistos. Ahora, en esta ocasión vamos a retomar la serie de cómo planear tu personaje y tengo la intención de en estas 3 semanas terminar la serie con los capítulos 4, 10 y 11 si no me equivoco. En este caso, si no mal recuerdo, es el capítulo 4 y vamos a hablar de cómo este personaje se va a desarrollar en su entorno, va a aprender y va a crecer en sus capacidades, y entonces vamos a dividirlo en diferentes ramos, empezando por la responsabilidad del mismo. Este nos va a decir justamente aquellas cosas que nosotros podemos poner como carga a estos personajes y poder saber si realmente las va a cumplir o no. Esto no necesariamente implica cuáles responsabilidades tiene en la vida o de qué se encarga en tu historia, sino más bien qué tanto empeño y qué tan seguro es que cumpla con ciertas cosas. Puede ser personajes que incluso varíe su responsabilidad en uno o en otro ámbito. Por ejemplo, puede ser que sea muy responsable con sus hijos, pero para sí mismo no lo sea, o tal vez en el trabajo no. Quizás es muy responsable en el trabajo, pero en el juego personal deja muchas cosas. Incluso puede que la responsabilidad no solamente vaya en aquello que tenga que hacer, sino en aquello que deba de aceptar. Por ejemplo, el hecho de haber causado algo y tenerlo que reparar, o por lo menos aceptar que se equivocó o que cometió un error. Todo esto depende mucho de cuáles sean tus intenciones con este personaje. En general, nos va a ayudar a saber cuándo podemos delegarle algo o cuándo no, y saber el resultado que va a obtener. Ahora, vamos a aspectos más concretos. Empezamos con lo académico. Su desarrollo académico podríamos dividirlo en los estudios que ha realizado, ya sea los simples estudios de primaria, secundaria, preparatoria, alguna carrera que haya cursado, ya sea técnica o licenciatura, incluso también si hizo certificaciones o estudios propios a través de libros o práctica de artes, de ciencias, de algún oficio, etcétera, para que nos permita saber qué capacidades tiene el personaje. Y es importante para que estos estudios tengan sentido y nos permitan a veces hacer un juego entre lo que sabemos que es, pero cómo lo aplica, en el hecho de qué tipo de estudiante es. Si es responsable, como dijimos anteriormente, si no lo es, si tenía buenas calificaciones pero no aprendió, o si era muy malo para las responsabilidades en la escuela y generaba conflictos, pero aprendió e incluso fue el mejor de su clase. Un ejemplo aquí sería James Potter, el papá de Harry Potter, que fue famoso por generar muchos conflictos en su escuela, igual que los gemelos Weasley, pero eran muy buenos alumnos y excepcionales en las habilidades mágicas. También lógicamente puede ser que sea muy bueno en ambos aspectos o muy malo. Puede ser que se destacar en unas áreas y en otras no. Por ejemplo, si tú estás haciendo una historia con gente más joven, por ejemplo, niños de primaria o secundaria, podrías hablar de ser un buen estudiante para matemáticas y otras materias que necesitan el pensamiento lógico, y
sería diferente para otras que implican más un pensamiento memorístico, como por ejemplo historia o algunas ciencias sociales. En este caso, ese contraste también nos puede ayudar, por ejemplo, a la interacción entre uno y otro personaje, para hacer un balance y no tener que recurrir siempre a que un personaje resuelva todos los problemas, sino que a veces tenga que ser uno y a veces el otro, de tal manera que se vuelve una especie de simbiosis o dependencia entre uno y otro, o colaboración, dependiendo del nivel de necesidad de uno o del otro. Ahora, aparte del estudio, tenemos el desarrollo laboral, en el cual podríamos decirlo de manera fácil en nuestra planeación, elegir primero su historial de trabajos, que según el personaje a veces puede servirnos algunos trabajos pequeños que haya hecho de joven, incluso vender limonada, quizá ayudar a su vecino a cortar el césped, o no sé, a entregar un pedido de figuritas de plastilina. Cualquier cosa que se te ocurra. Podemos hacer algo más de trabajo de medio tiempo, como puede haber sido trabajar en una cadena de autoservicio, o quizá ayudar en una fábrica, ayudar como promocional, ya sea como butarga o como edecán. También podemos agregar trabajos propiamente ya más de oficio, trabajar como de carnicero, de carpintero, de herrero, trabajos de profesionista, como puede ser abogado, maestro, doctor, etcétera. Y lo que nos importa aquí son algunas características que justifiquen por qué cambian de uno a otro, por qué los tuvo, para que así nos ayuden también a saber no solamente qué puede hacer este personaje, sino qué conflictos o necesidades tuvo en su pasado y cuáles tiene ahora. Además, si quieres ser más específico porque estés haciendo una bibliografía o algo por el estilo, también te podría interesar el tiempo que duró en cada uno. Pero simplemente el saber qué trabajos ha hecho y por qué ha estado en ellos nos puede servir para lo anteriormente mencionado. Ahora, vamos también a sus habilidades. En su desarrollo personal va a tener cosas que son más de su vida diaria. Y aquí te las divido en 3 categorías. Empezamos por las actitudes. Esto se refiere a su forma de hacer las cosas o de interactuar con los demás. Y en estas tenemos que hablar de las virtudes y los defectos. Las virtudes son esas cualidades que de forma muy burda, digamos, que te hacen buena persona. Podrías tomarlo a veces como los valores. Tanto que tan honesto es, que tan abnegado, tolerante o bondadoso, caritativo es. Pero no solamente eso, también pueden ser ciertas acciones que tú consideres que los hacen una buena persona o una persona excepcional. Como por ejemplo el hecho de que tenga una gran fe, que se empeñe mucho a hacer las cosas, que tenga una personalidad muy empática, que sea muy amistoso, muy cariñoso, etcétera. Cualquier situación que sirva para ello. Defectos obviamente sería lo contrario, todas aquellas situaciones que a la persona la consideren alguien desagradable o mala persona. Y pueden ser los opuestos a los que te mencioné anteriormente. Hay una combinación entre ellos, depende de cada persona. Y normalmente no vamos a ser extremos en los ámbitos. No necesariamente tienes que poner lo que sea muy caritativo y a la vez muy mentiroso. En realidad, muchos de estos valores van a estar fluctuando, digamos, en un ramo medio. A veces sí, a veces no. Cuando creas que es importante porque algún factor de su vida lo lleva a ser muy mentiroso, aunque no lo sea normalmente, sería adecuado que lo agregues. Cuando algún otro factor lo lleve a ser muy bueno y, por ejemplo, muy responsable, pero es un factor excepcional, no es algo común, también sería útil que lo menciones en esta parte, para que te sea más fácil cuando tengas que obligarlo a tomar ciertas decisiones. Mientras tanto, lo mejor es tomar nada más los más destacables, porque se caracteriza, porque se distingue de otras personas en lo mejor que tiene de él y lo peor que tiene. Ahora vamos también a las aptitudes. Esta diferencia, aunque solo parezca de la C a la P, es otro ramo completamente separado,
ya que implica lo que es capaz de hacer. No importa tanto cómo lo hace o cómo es, sino qué puede hacer, qué sabe. Como mencionamos anteriormente, para esto te va a ayudar mucho lo de los trabajos que ha realizado, los estudios a los que se ha sometido, etcétera. ¿Por qué? Porque estos, además de algunos eventos de vida, le van a dar ciertas capacidades. Y bueno, en este caso te lo divido como talentos y habilidades. Aunque en otros videos te explico que talento es la facilidad para desarrollar una habilidad, en esta ocasión lo estamos tomando un poco prestado el término realmente para referirnos a aquellas cosas en las que es bueno. No importa si es porque las aprendió a través de mucho estudio, mucha práctica o le nació de una manera más natural. El aspecto importante es para qué es bueno. Y, por otro lado, ¿para qué es malo? ¿Qué le cuesta más hacer? De hecho, es muy útil que en algunos momentos estas dos se combinen de tal forma que ambas pueden estar juntas en la misma acción. Por ejemplo, hacer un mueble. Pero es muy débil físicamente, tal cual. Entonces, cortar o clavar es muy difícil. Pero tal vez es talentoso al medir, al calcular y al tener piezas exactas. Tal vez es muy débil para hacerlo, pero le van a quedar muy bien. Sin embargo, eso va a hacer que tarde demasiado. Entonces, vamos al último aspecto, que son en qué se destaca este personaje. Tanto para bien como para mal, igual que los anteriores. En este caso hablemos de logros y derrotas. No necesariamente es que haya obtenido un premio, que bien, también es válido. O que haya obtenido un castigo, perdió todo. Una vez más, también es válido. Y no necesariamente hay una competencia de por medio. Puede ser hacia sí mismo. Y puede ser tanto en algo que él desea conseguir, como en algo en lo que se sometió por la vida. Por ejemplo, puede ser que él haya entrado en una competencia de cocina. Podríamos hablar de logro dependiendo si queda en uno o en otro lugar, cuál podríamos considerar la derrota. Pero también podríamos decir que si sus padres querían que terminara tal carrera o entrara a tal escuela y él reprobó el examen, también podríamos hablar de una por la implicación de otras personas. Puede ser en el caso de simplemente eventos de la vida que no supo manejar. Por ejemplo, el hecho de que para él haber tenido una ruptura amorosa sea una derrota, o el no saber expresar sus sentimientos sea una derrota, algo que le cause culpa. De igual manera, un logro pudo haber sido el hecho de haberse declarado, incluso aunque a él lo hayan rechazado. Todo esto es dependiendo del personaje y su ideología, a diferencia de las anteriores que nosotros podríamos valorar desde un punto de vista de terceros. En este caso lo importante es cómo lo ve él, porque eso es lo que le va a hacer una derrota o un logro. Incluso puede que tú agregues cosas que para la mayoría, para nosotros sea una derrota y para él sea un gran logro, o que ese logro que para todos sería algo soñado, para él sea una derrota. ¿Por qué? Porque puede ser algo menor o superior a lo que él tenía esperado, o porque por la razón que tú lo justifiques en su psicología, pues él quería lo contrario. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Recuerda una vez más que me ayudas muchísimo dándole like, compartiendo, comentando, suscribiéndote al canal, dándole a la campanita y quemando saludos a todos aquellos que aportan algo nuevo al canal. Subo clases todos los domingos. Yo soy Gormaz. Nos vemos en la siguiente clase.